Muy buenas a todos, bienvenidos a Bocado Podcast. En este segundo episodio estamos aquí Héctor Cano y Guillermo Casas. Encantados de estar otro capítulo más con vosotros. Y bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, jugadora profesional de pádel, que a día de hoy acaba de escalar al ranking, el puesto número 11 del ranking mundial. Alejandra Alonso, bienvenida. Muchas gracias, chicos. Y bueno, es un auténtico lujo tenerte aquí, por supuesto, y más encima después de venir recién aterrizada de México, con un jet lag imagino que importante, y bueno, entiendo que acabas de aterrizar y que te estás un poco posicionando, ¿no? Sí, bueno, nada, feliz de volver a casa. Han sido casi 7 semanas fuera, así que nada, la verdad que a todos los jugadores nos gusta volver a casa, volver un poco a la rutina que se echa de menos, y nada, y feliz de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, es como digo, un auténtico lujo. Vamos a repasar brevemente un poco palmarés, porque yo creo que nos ponemos un poco en situación, ¿no? Sí. Campeona del mundo junior, campeona de Europa absoluta con selección española, Sí. ganadora de FIB Platinum México con Lucía Sainz, Sí. en 2023. Fue el año pasado, 2024. 2024. Sí. Premio Joven Promesa de Valladolid 2024, Sí. es ahí representando a Pucelita a tope. Siempre. Representando a la ciudad. Yo siempre que me preguntan de dónde soy, yo digo de Pucela. Claro, hay mucha gente que no sabe cuál es, pero... Bueno, da igual, mejor. Pero mejor, que mejor. se vayan orientando y vamos posicionando a Valladolid donde se merece, ¿no? Ese es. Que se nos note. Y por último, campeona del FIB Platinum Sevilla 2025, que ha sido hace escasas semanas, Sí. con Claudia. Sí. Y bueno, ha sido un logro maravilloso en el cual, bueno, pues por supuesto yo me siento un poco partícipe también. Claro que sí. Claro que sí. Y bueno, obviamente pues eres muy joven, 19 añitos, Sí. y una trayectoria y un palmarés hasta ahora increíble, y una trayectoria por delante y un futuro muy prometedor, ¿no? Esperemos. Sí, brillante, la verdad. A mucha gente le gustaría tener todo ese palmarés a esa temprana edad. Bueno, empezamos un poco con preguntitas. Venga. Vamos a empezar por el principio de todo. Cuéntanos primero, ¿quién es Alejandra Alonso? ¿De dónde viene Alejandra Alonso? ¿Y cuándo empieza a jugar al pádel Alejandra Alonso? Bueno, te diría que Alejandra Alonso es una chica muy humilde, muy familiar, le gusta mucho, es muy casera, me gusta mucho estar en casa con los míos, cuidar de mi familia y de mis amigos. Te diría que soy una persona muy trabajadora, que creo que, bueno, un poco de talento, siempre está ahí el talento un poco, pero creo que también trabajo mucho y lucho mucho por estar donde estoy, por conseguir las cosas que he conseguido. Tengo un muy buen equipo de trabajo, cuento contigo como ya has dicho, pero bueno, también con mis entrenadores, con Gus, Coco, Félix, Nacho, que me ayudan en la prueba física, y Ciar en la parte psicóloga, así que nada, eso. Y bueno, yo empecé un poco a jugar con mi madre. Me acuerdo que daba clases ahí en una pista que había en una organización, y yo me metía ahí un poco con ella y daba clases con ella y con mi hermana. Pero la verdad que no salió muy bien, porque claro, al final cuando te da clases tu madre, pues tienes mucha confianza, y a lo mejor me decía, Ale, recoge, y le decía, no, ya no voy a recoger, o Ale, venga, la volea derecha, yo no, yo quiero hacer remate, o cosas así. Y bueno, y empecé un poco gracias a ella. O sea, agradecemos todo a Belén. Sí, Desde aquí, toda un Belén, besito. un beso. Muy bien, pues más o menos, ¿edad con la cual coges tu primera raqueta? Pues... Pala, perdón. Empezamos mal ya. Te van a funar, sí. Yo empecé a jugar a pádel muy tarde. Te diría que... Bueno, a ver, sí que es verdad que cuando cojo a lo mejor la primera pala, pues a lo mejor tenía 10, 11... pero ya que me lo empiezo a tomar así un poco más en serio, tendría 14, 13 por ahí, más o menos. Yo empecé bastante tarde, porque al principio, bueno, hice muchos deportes de pequeña. Hice fútbol, que me encantaba. Eso es un poco la frustración, ¿no? De Alejandra Sí, Alonso. un poco. Como proyecto de futbolista. Siempre, ahí hay mi sueño, espinita, ¿eh? si te me preguntas, mi sueño siempre era ser futbolista y jugar en el Real Madrid. Pero en esa Buen época, una de las partes por las que dejé el fútbol y me pasé al pádel fue porque no había equipo de chicas del Madrid todavía.
y poco después, a los 2 años crearon. así, lo sacaron. Eso te iba a el decir, equipo. que creo que más o menos Sí, época, fue- pues... Más o menos al yo año. cuando lo dejé, al año o a los 2 años, justo sacaron el equipo de fútbol. Pues- Y dije, uy, vuelvo, pero nada. Está Yo había mal. leído que eras portera, ¿verdad? Sí, o sea, sí, que sí, lo tenía, era pero te iba a portera. preguntar porque Ostras, lo tenía un eso no poco en sabía duda. yo. Era portera. Qué bueno, macho. He hecho trabajo de investigación antes de venir. Bien, bien. Sí, sí, era portera. La verdad que me gustaba, se me daba bien. Jugaba ahí con mis amigos en el Villa Simanca, no sé si Sí, os sí, suena. Sí. Pues ahí al lado de mi casa. Y la verdad que me lo pasaba súper bien, súper bien. Y Lo eso a mismo los... de ahí sacaste los reflejos luego para el pádel, Pues, también te ha venido bien incluso. Claro, Coco decía siempre que como que yo me tiraba por las bolas, ¿sabes? Me lanzaba. Entonces yo hay muchas veces que me tiro al Sí. suelo para dar y dice que bueno, que igual es de ese Que un te poco. ven ese ahí los portero. reflejos. Bueno, sí, Sí. señora. Muy Sí. bien. Ese campo de Villas y Mancas también ha visto pinceladas de mi poca calidad en momentos de ¿Jugabas o no? jugar. Jugaba delantero centro, Ay, bueno. de los que las fallan. Ese era yo. Ese era yo. Muy bien. Y cuando empiezas a jugar, 11, 12 años, ¿cuándo empiezas a notar que la cosa va a más? Que ya no es algo que, bueno, estás haciendo con tu madre, jugando y disfrutando un poco del pádel, sino que, ostras, hay un pasito hacia adelante, hay competición, Sí, entran patrocinadores. te diría que mi cambio cuando yo paso a bachillerato, o sea, el último año de la ESO, ahí ya paso a bachillerato, yo ahí hago un cambio total. En mi vida me cambio de... Yo antes estudiaba en Lourdes, aquí en Valladolid, y me cambio al Núñez a estudiar por las tardes. Porque claro, el grupo de competición... Y ya también paso a entrenar con Gustavo Prato, y el grupo de competición bueno realmente era por las mañanas. Entonces, claro, si yo iba al cole por las mañanas, pues no podía entrenar por las mañanas. Entonces, ahí hago un cambio radical, empiezan ya pues patrocinadores, y empiezo a jugar como pues mi primer año casi empiezo a competir ya con el World Padel Tour, que era ese momento. Sí. Y empiezas ya pues a hacer el circuito entero. Y la verdad que Con fue... 16, primero bachillerato. Sí, 16, sí, 17 por ahí. 16, 17 por ahí, sí. Y la verdad que me acuerdo que fue muy duro porque al final, claro, dejas a todos tus amigos del instituto de siempre, te vas a un cole nuevo por las tardes, que al final, claro, yo la primera vez que entré a clase, pues había gente mayor, no había solo gente pues de mi edad, era gente que, bueno, pues a lo mejor era mayor y quería estudiar bachillerato porque luego quería entrar a la Sí. uni. Y No, y que recuerdo ahí también hay el- nocturno, incluso. O sea, Claro, que hay turno. Hay claro. mañanas, tardes y noches. Claro, sí. Entonces me acuerdo que Otro rollo. fue bastante duro. De hecho, todavía tenía la plaza abierta en Lourdes. Estuvimos a punto De cambiar. de volver. Pero al final, bueno, era mi sueño y Sí, tiré y para apostaste por adelante, él. sí. Y aposté por ello. Cuando hiciste ese cambio, ¿qué es lo que más te sorprendió de pasar a profesionales o de entrar al circuito profesional? Bueno, la verdad que ya no todo eran risas, no todo era, pues al final menores, pues tú ibas ahí, ibas a disfrutar y ya está. Y ahí pues era todo más profesional, ya veías a la gente que iba al gimnasio, calentaba bien, pues tenía su psicólogo, pues su nutricionista, tenían pues un equipo formado y bueno, eso era todo un poco más serio. Sí, que básicamente pasas de ser un deporte recreativo a tener Claro. todo lo que tiene un deportista de élite, vida de deportista de élite. Tienes más mucha gente. responsabilidades Claro. también. Un poco la presión, ¿cómo gestionaste esa presión? Bueno, al principio, los primeros años, bien, porque al final yo era muy joven, acababa de entrar, entonces era como la novedad, todo iba, la verdad Sí, que con bien, ilusión, iba todo ¿no? sobre... De- Claro, era, joder. sí, todo iba muy bien, entonces en ese momento no tenía mucha presión. Ahora sí que empiezas a notar un poco más la presión, que ya pues estás ahí, la gente ya habla de ti, el año pasado a lo mejor hiciste una cosa y este año no la haces, entonces ya pues la gente habla, entonces te diría que la presión la he empezado a notar un poco más ahora. Sí, ahora recientemente. Sí. Y con respecto a esa presión y ese saltito, en Valladolid al final hay bastante cultura de pádel. Han pasado por aquí grandes jugadores que se han quedado a vivir, que han entrenado aquí. Sí. Y eso también era de alguna manera un espejo donde mirarte, o sea, donde decir, Valladolid, digamos, como ciudad y como núcleo de pádel que ha sido y que es, ¿te ayudó también a pensar un poco en llegar? ¿O ibas un poco más por tu cuenta?
No, bueno, es verdad que aquí en Valladolid tenemos grandes jugadoras. Tenemos a Beita, Caldera, bueno, Goenaga, que es un poco de Salamanca también, pero Esther, Melanie, Ali, Sarita es de Santander, pero también vive aquí. Tenemos a Arturo, que es el número uno. Estuvo Vela, estuvo Paulita. Mucha gente, Paulita. Ha pasado mucha gente por aquí. Claro, sí. Al final como entonces, referentes, ¿no? Sí, al final siempre han sido mis referentes, la verdad que sí. Y bueno, sí, te diría que un poco sí que me han impulsado eso. Eso, que al final tienes ahí, pues si estás entrenando y en la pista de al lado tienes a Arturo, Paulita, o Arturo Paulita. Sí. De alguna manera, ¿no? Eso ayuda a que las trayectorias deportivas vayan, o tengamos un objetivo de alto rendimiento. Bueno, pues fenomenal. Repasado un poquito esta primera etapa como jugadora profesional, yo creo que vamos a hablar un poco de la parte de gestión de pareja, que es terapia de pareja, ¿no? Un poco más complicada esa. Sí, vamos a sacar los trapos sucios, no tanto, pero al final el pádel es un deporte de pareja, es un deporte donde obviamente no juega una individualidad, puede marcar el ganar, pero también puede marcar el perder, y normalmente lo que realmente hace positivo o da realmente valor al juego es tener una buena compenetración, ¿no? Has tenido una etapa muy buena y muy productiva con Andrea. Sí. Y llega un momento en el que separáis vuestros caminos, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso para una jugadora profesional? ¿Te influye a nivel psicológico, a nivel de entrenamiento? ¿Cómo es ese primer paso de cambiar de pareja? Influye mucho. Creo que es lo peor del pádel, los cambios de pareja. Hoy en día hay muchísimos, cada 2-3 torneos la gente cambia. Yo creo que la gente no confía mucho en los proyectos, y si las cosas van mal a los 2 torneos ya decide cambiar, romper, y yo no soy así, yo no pienso así. Yo creo que los proyectos realmente existen, todo lleva su tiempo, su acople, no el primer torneo ya te va a salir todo bien, no, al final tienes que conocer a la otra persona, lo que va bien, lo que va mal, todo un poco. Y la verdad que el cambio con Andrea, pues bueno, fue duro, porque al final llevábamos, yo creo, 2 años ya jugando juntas, y bueno, la verdad que las cosas habían salido muy bien, disfrutábamos mucho, al final es casi de mi misma edad, y nos entendíamos muy bien. Y ahí cambié con Martita, y sí, la verdad que lo noté, o sea, pasas al final pues un poco también a profesionalizarte un poco más. Martita ha sido toda una número 1, y al final es muy buen ejemplo de... ¿La edad influye ahí? Sí, hombre, también influye. ¿Y la experiencia? Sí, y la experiencia también, sí, al final ella tiene mucha experiencia, y ya te digo que es un ejemplo porque es muy profesional. Creo que, bueno, pues todas lo sabemos eso. Y nada, la verdad que es eso, que es lo peor. Para mí es lo peor y a poquito cambias con Claudia. Y a poquito cambio con Clau. Sí, y ahí pues, hombre, pues te da rabia porque es lo que dices. Al final confías en que va a haber un proyecto y todo, y a la mínima que no salen las cosas, pues se rompe. Pero es que al final esto es... el alto rendimiento. Sí, y es el día a día. Al final, pues, no nos gusta. Bueno, a mí no me gusta, pero... Creo que a nadie, ¿no? Sí. A mí lo que me fascina es que siempre que hay una ruptura de pareja, hay otra. Sí, porque al final tiene que haber... Sí. Claro, al final vas encadenando, y, por ejemplo, si las de arriba rompen, pues es como que va bajando todo un poco. Entonces, es como suena el teléfono claro, rápido, ¿no? Si alguien rompe, sabes que va a haber otra que va a romper, otra que... ¿Sabes? Entonces va un poco todo ahí... Y eso a mí me fascina. ¿Habláis entre vosotras directamente? ¿O hay una comunicación entre representantes? O es más o nosotras o con los entrenadores. Al final, o el entrenador de otra pareja llama al mío, o el mío llama al entrenador de otra pareja. Y si no, hay muchas veces que también solo hablamos directamente entre vosotras y tal. Sí. Y eso se huele, se nota un poco, se va caldeando en el ambiente. Sí, ¿no? Se va viendo un poco. Se huele, y al final una comenta, no, pues me he enterado que esta va con esta va con los... Entonces se va... Ahí. Sí, mucho, o sea, nos gusta mucho ahí. Pero es normal, al final es como sois una familia que viaja, claro, al final, semana a semana todos los... Claro, yo casi veo más a mi compañera que a mis padres o a mi hermana, entonces al final es que eso es una pequeña familia, por así decirlo. Es que estáis, eso, pues al final la prima, la tía... Sí, justo, sí. El cuñado... Sí, hay de todo. Bueno, pues yo creo que esa era una de las partes
como más Sí. controvertidas, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Queda Yo sobre bien. todo tenía esa duda. Sí, yo quería meter un poco, vamos a ir un poco al salseo y preguntarte que una cosa que te sorprendía de esta nueva pareja que has empezado hace poco, una cosa que te sorprendiera de primeras, que cuando entraste a jugar con ella, para bien o para mal, te sorprendió. No, con Clau es una chica que da mucha seguridad, es muy tranquila, me sorprendió que es muy familiar, va también mucho a su bola, no se mete con nadie, es una chica muy graciosa, muy simpática, que siempre tiene ahí una sonrisa para darte y a nivel de juego eso te diría que yo sé que siempre va a estar ahí, que es muy segura, que me da pocos errores y que me da winners, así que eso te diría. Eso ha quedado Todo claro, bueno, ¿no? ¿eh? Ha Todo quedado bueno. claro. Muy bien, hombre, yo creo que ahí sí que habéis encontrado una compenetración muy buena, se Sí. nota en el juego, se nota que os entendéis y que, bueno, que al final hay lo que hablabas tú, ¿no? Creo Sí. que hay un proyecto real de, Sí. de llegar a lo más alto, así que, Sí. bueno, ahí pues Eso intentaremos. todos contentos. Vamos a hablar un poco más sobre ti, sobre tu día a día, sobre hábitos de entrenamiento, hábitos de alimentación. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu día a día como jugadora profesional cuando no estás dentro de un torneo o hilando torneos, ¿no? Aquí en casa, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo te levantas? ¿Comes? ¿Entrenas? Bueno, varía un poco según tengamos torneo o no y según las cargas que queramos meter, pero bueno, normalmente pues me levanto. Depende, es que también depende a la hora que entrenemos, ¿sabes? Pero bueno. Ponte en una rutina, ponte en una semana tipo de entrenamiento, de preparación o de pretemporada en la cual Pues tengas normalmente- más o menos todo organizado. Ahora este año, ¿vale? Te pongo como una Sí. semana de este año. Me levantaba pues tipo 7 menos cuarto porque hacíamos físico a las 7:30. A ver, sí, 7:30, 9. Sí. Sí, Sí. 7:30 hacíamos físico. Luego íbamos a pádel a las 9. Ujú. Hacíamos pádel hasta las 10:30. Luego ya volvía a casa. Descansaba, hacía la comida que Guille me mandaba. Hasta ahí todo correcto. Y luego hacíamos o otra sesión de pádel o otra sesión de físico, o había veces que una de físico y otra de pádel. Y luego ya pues descansar toda la tarde, cenita y Bien. ya está. ¿Y estás cómoda? Bueno, y ahora estoy estudiando un grado, así Bien. que O sea, también estudiar. también, sí, un poquito. ¿Estás cómoda? ¿Llegas a acostumbrarte a ese estilo de vida? De un poco Sí, a mí me monje? gusta mucho. O sea, me gusta mucho porque como no lo hago tanto durante el año, Ujú. pues cuando estamos en pretemporada, que ahora la tenemos, pues yo lo disfruto muchísimo. Porque me gusta, pues eso, el poder entrenar, el poder mejorar. Al final es cuando mejoras, porque durante el año es muy complicado mejorar porque no tenemos tantas semanas. Entonces, te diría Ya. que a mí me gusta mucho. Lo O sea, es que al disfruto. final pasáis muchas semanas al año compitiendo Muchas, sí. y pocas semanas entrenando. Claro, Y- es que mejoras, o sea, puedes mejorar poco, solo en eso, en pretemporada, en verano paramos un poco más también, pero Sí, no, No te competir da. es completamente distinto a entrenar. A entrenar Claro. en la temporada. Las Sí, cargas sí, cambia, sí. todo cambia. todo Y ya cambia. hilando un poco con tema nutricional y con una cosa muy curiosa que has dicho, ¿cómo se te hace el entrenar tan pronto o el empezar tan pronto a entrenar a nivel nutricional? Hombre, se hace duro, pero, o sea, a mí no me cuesta. O sea, yo por la... Si cuando me levanto, o sea, tengo hambre, ¿sabes? Entonces no me cuesta, da igual la hora que sea, que no me cuesta. Y Guille me lo organiza bien. así que- Todo depende también un poco de la hora a la que te acuestes Claro, y los hábitos también. que tengas de sueño. También, Y, claro. A ver, las 7:30 de la mañana es una hora difícil, pero depende. Si eres una persona que trasnocha, pues se complica y si Claro. eres Si no, claro, si al te final cuesta vas pronto, pues vas... sí. adaptando los horarios. Mm. Vale. Aparte de, bueno, ese día a día a nivel de entrenamiento, de alimentación, creo que el pádel está tomando cada vez más un aspecto, una importancia cada vez más grande el físico, Sí. o la calidad es importante, ¿no? Mm. Algo que pasa también en el fútbol. O sea, creo que ahora mismo todos los deportes de alto rendimiento están buscando buscan un perfil más Sí. atlético, total,
y la calidad es importante, pero la parte física es... Sí, Muy están importante. buscando yo creo que un deportista 360 grados, que se llama. Ujú. Antes estaban más acostumbrados a un jugador con muy buena calidad, tanto en pádel como en fútbol ocurre. Ahora se busca más el conjunto, que se cuide todo, la psicología, la nutrición, los hábitos, y al fin y al cabo se generan pues cuerpos mucho más atléticos, físicos mucho más potentes, y que el pádel incluso se parezca un poquito más al tenis cada vez más a nivel de físico y de demandas. Sí, creo o sea, que ahora mismo el deporte requiere mucho físico, requiere tener una buena nutrición, también, sí, un buen psicólogo, como has dicho. Yo tengo todo, tengo nutricionista, Guille, tengo psicóloga Iciar, que es muy buena y me ayuda, y la parte físico también, creo que cuento con los mejores, con Nacho y con Félix. Y sí, es que es muy importante. Es que ahora, hoy en día, a lo mejor hay partidos de 3 horas y con mucha humedad, como por ejemplo había ahora en México. Entonces tienes que pues hidratarte bien, cuidarte bien, todo eso, porque si no, no te da. Sí, totalmente. Y cuando encadenáis partidos un día tras otro, es súper importante cuidar esas cosas. Hacer bien también el fisio, todo, recuperarte. Tal. El fisio, tenéis fisio en torneo, ¿no? Sí. No viaja con vosotras o con vuestro equipo de trabajo un fisio. A ver, depende. Por ejemplo, pues las número 1 sí que llevan su ¿El propio... equipo detrás? Sí, llevan su fisio, su preparador físico, llevan a lo mejor a veces su psicóloga, entonces también depende un poco también de cómo estés tú y todo, pero al final siempre ayuda mucho. Sí, y ¿no? si no, el torneo sí que pone unos fisios que fisios. puedes ir cuando quieras. Y al final depende todo a nivel económico. Claro. Hay mucho salto entre cómo viajáis número 1, número 2, parejas número 1, número 2 con número 5, número 6. Hay mucho salto entre... No tanto, o sea, te diría que igual no tanto de la 1 a la 10 o a la 15 o así, pero de la 15 para abajo te diría que sí, que hay mucho cambio. Ahí hay mucho cambio. Sí, mucho cambio. Yo iba a preguntar, Sí. por pura curiosidad Sí. y desde la ignorancia, Claro. si sabes si las parejas número 1 o así top llevan también nutricionista de viaje, o el nutricionista o la nutricionista nunca viaja con ellos. No suele viajar. No. Se suele quedar en casa. Eso nos suena. A mí Sí. me Por suena. eso he preguntado, me ha entrado la duda justo y digo, mira. No suelen... No, ya te digo que suelen llevar fisio y preparador físico. Que igual a veces es el mismo, ¿sabes? Sí. Pero... Sí, o el mismo, o que, bueno, igual que los entrenadores, ¿no? Puede estar Claro, sí. compartiendo Eso es, preparador con los o dos. entrenador Claro, con los dos. con sí, los sí. dos. Suelen tener ahí un poco... Sí, las dos. O sea que la parte nutricional, la mayoría al final es totalmente individual del jugador y Sí. depende 100% de vuestra conexión, el estar centrados y el estar cumpliendo con las pautas. Eso es. Eso, en tantas semanas como acumuláis fuera de casa, ¿cómo de difícil te supone a ti el tener... no me mientas. No, a ver, no. ¿Cómo de difícil se te hace el ser disciplinada y ordenada? Porque eso, 1 semana, 2 semanas de competición, es más o menos fácil. Y encima si puedes tener una persona que esté encima de ti, que Justo, te prepara, que te hace, que te ayuda, fantástico. Pero cuando estás fuera 7 semanas como has estado ahora, y por mucho que hablemos, por mucho que te diga que te hidrates y tal, ¿cómo crees que eso vas poco a poco perdiendo? A ver, es muy difícil. O sea, realmente es muy difícil porque al final vas ahí, pues ves... Pues a lo mejor las primeras semanas sí lo haces muy bien, te comes pues lo que te toca, tal, no sé qué, pero hay veces que también de cabeza pues necesitas, pues yo que sé, ir un día a cenar fuera y comerte una pizza o comerte una hamburguesa o comerte algo que no toca. Entonces pues es realmente difícil, o hay veces que se te olvida tomarte pues el isotónico o la proteína o los suplementos, entonces es verdad, o sea... Es muy complicado. Pero es normal. Es muy complicado y eso, y más si no tienes a una persona que te está ahí diciendo como todo el rato, Ale, tómate esto, o Ale, Sí. tómate preparado esto. Al final pues es complicado, o sea, Sí. es muy duro y tienes tus, pues eso, tus Entendible salidas. totalmente. Sí, hay agujeros de guión, está claro, es Claro. normal. Es normal, al final yo creo que esa disciplina es muy difícil de llevar en un entorno controlado, pues todavía más fuera de un entorno Claro, controlado. y más, por ejemplo, que a lo mejor vas a Egipto y tampoco puedes comer el Ya. buffet que ponen, a lo mejor no es solo te puedes comer arroz y pollo todos los días, ¿sabes? Claro. No puedes
a lo mejor comerte una ensalada o tal, porque a ver si van a haber lavado. Entonces es complicadillo. Pero Has bueno. introducido tú el tema estrella, perfecto, que es el sí. tema que a mí más me apetecía hablar. Buffet, catering, hoteles, ¿cómo se come en el torneo, en el circuito internacional de pádel a día de hoy? Y ábrete. Te diría que no se come mal, pero tampoco muy bien. O sea, te diría que también depende mucho del torneo. Vale. Porque, por ejemplo, en Egipto, pues lo básico, arroz, pollo y pasta y ya está. No, te ponen más cosas, pero tú tampoco vas a tal. Pero bueno, a ver, creo que es un aspecto que hay que mejorar, pero realmente no, o sea, no se come mal. O sea, al final hay un buffet y tú puedes coger lo que quieras y eso. Y siempre ponen un poco lo básico, pues hidratos de carbono, proteína, verduras, todo lo que quieras, fruta, de todo. Para el que no lo conozca, ¿cómo lo suelen organizar? Es decir, ¿siempre es buffet o a veces os ponen restaurantes? No, siempre suele ser buffet. Y según el torneo, pues hay veces que lo ponen como en el mismo estadio donde jugamos o en el hotel, dependiendo. Y luego tú tienes pues una acreditación, entonces la picas y si te sale verde, pues con eso. ¿Alguna vez ha salido roja? No, claro, alguna vez sale roja. Y eso, y es un buffet y tú puedes coger lo que quieras. No nos dan como a lo mejor, pues tenéis que ir a este restaurante y comer lo que ponga la carta o tal, no. Siempre suele ser a lo Suele que ser nosotros buffet. queramos, sí. Entiendo que hay una serie de básicos, ¿no? Hidratos. Claro, hay una serie de básicos y luego, pues, a lo mejor eso, lo que te digo, pues depende del país al que vamos, pues a lo mejor ponen una cosa típica del país o cosas así. Pero ya te digo, normalmente lo básico está. Hay adaptaciones culturales, ¿no? Dentro de cada país. Sí. Intentan ponerte también algo atractivo de su propia cultura. Eso nos suena, yo creo, un poco a los tres de la mesa, que es lo que tenemos que normalmente evitar. Claro, eso es lo que hay que evitar. Porque suelen ser o salsas, especias, Claro, sí. Tienes que tener mucho cuidado. cualquier tipo de ingrediente al que no estemos acostumbrados digestivamente, pues tenemos un pequeño problema, ¿no? Pero vamos, ya te digo que, o sea, lo han ido mejorando mucho durante todos estos años y que realmente se come bien. Es bueno Es oírlo. bueno oírlo Sí. y es una buena Y nos noticia. cuidan muy bien, ¿eh? Nos llevan a unos hotelazos, nos llevan a... O sea, muy bien. Me voy a meter una pregunta a hacer daño un poco. Sí. ¿Cuál es el error que dirías que cometías más antes en los buffets y que ahora ya no cometes? Te diría las cantidades, el pan. Sí, antes a mí me gustaba mucho el pan y claro, ahora también lo tengo que reducir un poco. Y te diría también qué comer antes de los partidos y después. Y yo también ahora conozco un poco más mi cuerpo y sé qué hidratos, por ejemplo, me hinchan más y cuáles menos y eso, te diría que lo hacía un poco mal. Y el querer probarlo todo, ¿no? En los buffets. Claro, que a lo mejor no es tu caso, también. digo en general, Sí, sí, que sí. sueles llegar, ves un office de 12 platos y te llama Sí, de todo, un poquito ¿no? de todo, un poquito. Y huele bien, ¿no? Y entonces te atrae a probarlo. Sí, eso también. Yo como deportista yo creo que es lo que peor llevaría. O sea, como súper bien, pero me encanta probar de todo. Claro, No que a sería ver, capaz cuesta un poco, de- cuesta un poco. O a lo Sí. mejor te quedas con hambre y dices, un poquito más, Sí. ¿sabes? Y dices, vale, no, tal. Claro, al final O- también tiene que haber temporadas. Luego viene Guille Porque con los pliegues y... luego cogemos con la pinza y la cosa se luego- complica. Dentro de los viajes y al final tantos cambios de localización, cambios a nivel cultural, a nivel de cocina, ¿qué aspectos dirías que son los más importantes a tener en cuenta dentro de un buffet o de países donde es bastante probable que por los cambios que tenemos o el choque cultural que tenemos a nivel de preparación de comidas pueda llegar a generarte un problema? ¿Qué cositas dirías, esta y esta son las que yo hago o me funcionan o creo que me están funcionando? Mira, por ejemplo, ahora vengo de México y en México, por ejemplo, me lavo hasta los dientes con agua embotellada. O sea, todo tiene que ser embotellada. No tomo hielos porque los hielos al final
hay veces que lo hacen con Sí, agua. con agua corriente. Claro, entonces cuidar mucho eso, el tema del agua, porque tengo ya experiencias malas, que me he puesto muy mal a veces, entonces ahora lo cuido al máximo. Tomarme probióticos antes de ir para allá, una semana antes, me los tomo, que no me cuesta nada. Y eso, y preguntar, pues fruta con piel nada, la verdura que esté bien hecha, que esté el pollo también que esté muy hecho, que no esté crudo, eso te diría que lo principal. Perfecto, o sea, controlar cocinados, controlar el agua y sobre todo lavar bien las frutas y todo esto. Todo. Creo que es la parte fundamental, ¿eh? Porque si no... Y bueno, la parte de los probióticos creo que es fundamental. Mucho. A mí me ha ayudado mucho. ¿Cuánto tiempo llevas sin ponerte mala? Llevo sin ponerme mucho tiempo, A ver... Tocamos madera, ¿eh? Tocamos madera lo toco mucho. Sí. Pero llevaré meses sin ponerme mala, Es todo un logro, porque ya decimos, viene de 7 semanas de competición. Viajes... Al final compitiendo a alto rendimiento, a alto nivel, el sistema inmune, ojito, porque podemos afectarlo. Es bastante común tener cualquier tipo de infección respiratoria o cualquier infección digestiva. Y bueno, pues lo hemos salvado. Te ha tocado salvarlo. Hay otros años o meses en los que toca lo contrario, ¿no? Pero bueno, de momento está... Sí, de momento lo hemos salvado. Está salvado. Muy bien, dentro de eso, hemos hablado de los buffets, hemos hablado de los menús, dentro de los hoteles. ¿Qué comida ahora mismo sería la elegida por ti para comer antes del momento de competir, durante y después? Vamos a hacerlo por partes, pero bueno, dinos antes. Antes te diría que arroz, porque la pasta sí me hincha más. Vale. Y el arroz, la verdad que me entra genial. Y arroz y pollo, te diría. Ahora estoy comiendo arroz y pollo. La dieta del culturista. Del culturista. Sí. Perfecto. Así. Y eso, como eso. Luego, durante el partido, pues isotónicos y geles. Y después del partido, a lo mejor sí que meto un poco de pasta pues para recuperar bien y poco más. Bien. ¿Alguna proteína específica después del partido? ¿Algo Bueno, claro, la proteína de... O sea, con el shake batido. Y el batido Sí. y creatina y ya está. O sea, Esa pregunta te la he hecho para pillar, ¿eh? Ya, me la he hecho ahí... Se me había olvidado el batido, ¿eh? A nivel de suplementación, entonces, estás trabajando con creatina, recuperadores a nivel proteico, geles durante el partido, isotónico durante el partido, ¿algo más? vitamina D y Perfecto. ya está. Fenomenal. Me he dejado alguna Aprobado. maravilla. Creo, no sé si bueno, yo creo que a lo mejor magnesio alguna vez pues sí, nocturno alguna hemos vez. podido poner y melatonina, algo para Bueno, claro, la favorecer el melatonina sueño. me la tomo, claro, también. Que esto al final, si vamos viajando de un sitio a otro, cambios horarios y Claro, tal, eso se nota. Sí, ¿cómo sí. lo Sí, llevas esto? Eso, bueno, bien, más o menos, porque con la melatonina lo salvo. O sea, noto más cuando vuelvo a España siempre. Cuando voy para allá me acostumbro mucho más fácil. Vale. De hecho, esta vez que he ido para allá he dormido muy bien, no me he levantado tampoco muy pronto. Y nada, y ahora la primera noche aquí, de momento bien, ahora veremos la Veremos la segunda. siguiente. Sí, a ver. ¿Y a nivel nutricional haces algo especial para intentar paliar ese jet lag o esa sensación de al día siguiente estar un poco así? ¿O solo melatonina? No, te diría que solo melatonina. Sí, solo eso. Sí, me para va muy bien, la verdad. Sí, la verdad que va muy bien. Sí. Para cambios de viajes, cambios horarios así, viene muy bien para el descanso sobre todo. Sí. ¿Algún suplemento que hayas tomado o probado y que hayas dicho esto no va conmigo? O típico, alguien o del grupo, al final del entorno dice, ¡buah! Esto me funciona fantástico. No, te diría que hay muchos que hablan muy bien de la creatina. Ujú. Dicen que les va muy bien, que lo notan mucho y tal. Y yo, bueno, a ver, lo noto, pero tampoco digo, wow, esto Ya, es, sí, ¿sabes? la panacea, ¿no? Sí, y algo así que no tal, ahora mismo, no sé, no te sabría decir así Perfecto. ninguno. La creatina al final es un suplemento que puedes llegar a notarlo, pero bueno, la mayoría... También tienes que sí tomarlo durante mucho tiempo, Exacto, ¿no? Para notarlo. y realmente tener un punto de partida, normalmente se pueden juntar varios factores, ¿no? Que tu punto de partida sea un poco mediocre y de ahí pues al final vayas a notar mejoría solamente por el entrenamiento,
o que realmente tengas una deficiencia ahí a nivel de fosfocreatina, lo cual te va a generar una mejora del propio rendimiento. Pero bueno, hay mucha parte que es una sugestión ¿no? grande, ¿no? Que es muy mental también, ¿no? Efecto placebo Total. Yo soy fan del efecto placebo, total. Yo También. lo defiendo Sí. a muerte. Totalmente. Pero bueno, es verdad que al final planificamos o trabajamos con suplementación que tiene evidencia y Claro, no vamos a recomendar nunca algo que está a medias o que incluso no tenga nada de beneficio, Claro. ¿no? Pero que muchas veces el hecho de tomar una suplementación va a generar un beneficio, pero de ahí a notarlo. Sí, pero Sí, o sea, yo siempre digo, claro. por ejemplo, Sí. tema creatina, que influye mucho más la base que lo que es realmente la creatina. Es decir, si tú estás cumpliendo todo en una pirámide de importancia, la creatina debería estar Sí, en estar la ahí. cúspide y la base tiene que ser buenos horarios, buena alimentación, cuidar Claro, los batidos de todo. proteína, cuidar la recuperación. Y si cumples todo eso, ese 2-3% que va a marcar la diferencia respecto al de al lado va a ser la creatina. Claro. Pero va a ser ese 2-3%. Por eso tienes que cumplir todo lo Todo anterior. lo anterior, Ujú. claro. Sí. Pasando un poco a la parte más personal tuya y un poco también al próximos años, próximas temporadas. Ahora mismo, antes de llegar a pasar ahí, ¿no? La alimentación y los 2 años que llevamos trabajando juntos, ¿qué crees o en qué crees que te ha ayudado más en cuanto a nivel energético, de recuperación, de organización, incluso también a nivel mental? Entiendo que muchas veces esto es, o por lo menos yo intento que sea la parte más representativa del trabajo. Nosotros intentamos que el deportista al final piense lo menos posible en lo que tiene Sí. que hacer, y si tú tienes claro lo que tienes que hacer, la cosa sale rodada. Sí. Y te tienes que dedicar a entrenar, a competir y a descansar. Y si tienes Y todo más o olvidarte menos todo mascado, lo demás. entonces nuestra máxima de ambos es esa, ayudaros a pensar lo mínimo posible. Sí. Entonces, teniendo esto claro, ¿en qué crees que te ha beneficiado más el tener ese control de la alimentación? No, te diría que muchísimo. O sea, antes... O sea, yo en mi casa siempre se ha comido todo casero, todo... mi madre compraba productos muy buenos y cocina todo, pues eso, casero y muy bien. Pero, claro, al final antes no sabía, no tenía ni idea y no comía mal, pero tampoco bien, te diría, ¿sabes? Y al final... Antes tampoco había muchas cosas que no me gustaban, que ahora me han empezado a gustar. Por ejemplo, las ensaladas, Sí. antes no me gustaban, ahora ya pues me va gustando más. Porque había otras cosas que no fuera la ensalada y que te gustaban Claro, más. Ese claro. también es el problema, Ese también que, es el problema, sí. que cuando no aparece una cosa normalmente es porque Aparece viene... otra. Exacto. Pero sí, te diría que muchísimo. Me siento pues, mucho mejor, mucho más fuerte, mucho más rápida, sobre todo eso. Y me encuentro mejor jugando en la pista y conmigo misma también me encuentro mucho mejor. Al final me gusta Cuidarte. hacer las cosas bien, cuidarme y comer bien y saber también qué puedo comer y qué no. Así que te diría que ha sido muy importante, Guille. Yo no, esto, como yo también lo digo mucho, esto es algo que nosotros os guiamos a hacer, pero que realmente lo tenéis que hacer vosotros. Sí. Y una vez lo haces y empiezas a ver un poco esos cambios, también convencerte de esos cambios, porque también muchas veces hacemos el trabajo de venderos la moto. O sea, Ya. tenemos que intentar vender que esto funciona porque realmente funciona. Realmente ¿no? funciona. Tenéis que sí, confiar sí, en sí. nosotros también y nosotros Sí. aportar esa confianza Y para ganarles que... la confianza, sí, es que es así. Sí. No, pero al final cuando vas viendo los resultados y todo, pues al final te da ese plus también a seguir y a motivarte y te motiva a seguir para adelante y a seguir haciéndolo así. Y al que al final también la competición, como hemos dicho antes, está evolucionando a algo mucho más físico Mucho más, sí. y más profesional. Sí. Y todavía yo creo que No, y todavía físicamente... le queda mucho que Exacto. mejorar. Creo que le queda mucho por mejorar todavía, pero creo que la mayoría de jugadores y de jugadoras tenéis ya un entorno de trabajo muy, Sí. muy profesional. Eso con respecto a cómo trabajas a nivel individual el entrenamiento, la alimentación, el descanso, con respecto a otras parejas, ¿sentís mucha presión de cómo está una jugadora, cómo está otra? ¿Cómo lleváis esa gestión de cómo estoy físicamente y cómo me veo en la pista? Bueno,
Te diría que yo no me fijo mucho, o sea, al final yo me centro ¿En ti misma? En mí misma, sí, me centro en lo que puedo mejorar yo y en lo que puedo hacer yo mejor. No me centro en si ella se está comiendo una pizza y yo Vale. tal. Yo al final me centro en lo mismo y en mejorar. Creo que a cada jugadora le viene bien una cosa y a cada persona también. Entonces te diría que no, que en ese sentido yo me centro en mí y en estar yo lo mejor Y posible. te olvidas un poco del Sí, me del olvido un resto. poco del resto. Pues casi ya para intentar ya finalizar la entrevista o encauzando el final, me gustaría preguntar un poquito preguntas más personales y sobre la Alejandra más Sí, claro. interior. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti como jugadora dentro de 10-15 años o cómo te gustaría ser recordada? Me gustaría ser recordada como una jugadora que cada vez que salía al campo, a la pista, lo daba todo, luchaba mucho, que se me reconocía también por mi humildad y nada, y por eso, por mi trabajo, por ser una buena chica también. Bien, importante la Que verdad. se le ven las bases de futbolista. Ha Sí, dicho, en ha el dicho campo. campo Iba a decir y no campo, pista, ¿eh? Iba a decir yo algo y me lo he callado. Yo estaba guardándomela. Digo, joder, el fútbol está tirando mucho. Vale, pues vamos con batería de preguntitas, ¿o no? Quería ¿O te- hacer la o te queda última, algo? así Venga, dale. última y empezamos con batería. Si por ejemplo te está escuchando una jugadora joven o un jugador joven, ¿qué consejo le darías? Un jugador de estos con 12, 13, 14 años como empezaste tú y quiere escuchar un consejo de alguien que esté en la élite, ¿qué consejo le dirías para esos jugadores principiantes? Le diría que... Soy muy pesada con esta palabra, pero le diría que fuera muy humilde. Le diría que hiciera caso a sus padres mucho, que hiciera mucho caso a sus padres, porque al final son los que Los realmente que te quieren van guiando. lo mejor para ti. Sí. Que se rodeara de un equipo muy bueno y que confiara en ella y que no escuchara la opinión de los demás, sino que se centrara en ella misma y ya está. Muy buenos consejos, la verdad. Eso diría. Muy bien. Y yo creo que es la base de todo. O sea, Sí, sí, sí. y tener los pies en el suelo. Que Pues sí, sí, Esto- sí. Y que aunque vayas creciendo, que nunca cambies, que no... Hmm. Aunque te vayan pues saliendo patrocinadores o vayas ganando más dinero o vayas creciendo, que no cambies, porque al final creo que es lo más importante. Yo creo que es la esencia de todo, mantener Sí. eso que tenías al principio y, como bien has dicho tú, consejos muy humildes, Sí, sí, la verdad, no, en general. sí. Sí. Y es muy importante. Pero es difícil, ¿eh? Porque al final A ver, es muy empezáis difícil, sí, a jugar muy jóvenes. Volviendo al fútbol, pero bueno, es que es un poco el mismo. Estamos como muy paralelos a nivel de edades y tal. Debutar con 16 años en primera división de fútbol es para mí una auténtica locura a Es nivel una físico. locura, es una locura, sí. Pero es que os pasa lo mismo a vosotras. Sí, es que sí, al sí. final, con 14, 15, ya estáis un poco viendo las orejas al lobo de que estoy empezando a competir, tengo nivel y estoy llegando. Y con 17 estás cambiando tu vida a nivel de bachillerato, de estudios, Sí, sí, y sí. tomando una decisión en segundo de bachillerato, entiendo, de o me dedico a esto o me voy a estudiar una carrera o hago las dos a la vez. Claro, O sea, esas decisiones tan jóvenes es sí, a ver, bastante complicado. es complicado, pero bueno, al final es tu sueño y luchas por ello, así que eso. Teniendo la cabeza amueblada Sí, también, eso Hay que estar Sí, muy... sí, sí. hace mucho. Tener Muy una buena maduro desde familia muy joven. También, sí, por una supuesto. buena base, sí. ¿Vamos con batería de empezamos preguntitas o qué? Batería Venga. de preguntas rápidas, pregunta rápida, respuesta también, para Venga. identificar un poco la receta de Alejandro Alonso, la que le ha llevado al éxito. Sí, con una palabra o una frase, algo Cortito. Vale. sencillito. Sí, algo corto. Venga. Empiezas Vale, y vamos pues una y vale. una. Venga. Empiezo yo, me abro el hielo, rompo el hielo. Vale, ¿dulce o salado en cuanto a alimentación? Salado. Vale. Plato favorito tras haber ganado o haber conseguido un buen puesto en un torneo. Plato favorito. No hace falta que sea sano, El que más te guste. Tengo dos, ¿vale? ¿vale? O una buena hamburguesa o una buena carne. Me gusta mucho también la carne. Bien. Buenas elecciones. ¿De dónde la carne? Vamos a hacer una publicidad. Hombre, en mi restaurante aquí en Valladolid el vino tinto. Casa quesera, sí señor. Bien, tiene una chuleta. Muy buena, la verdad que muy está buena, muy muy bueno buena. Comida que odies y que todo el mundo le guste. El gazpacho, te diría. Durísimo. Muy dura esa, Muy de rarita, la verdad. Muy dura, ¿eh? Es que no puedo. Creo que no puedo. Ahora mismo, desayuno favorito. Desayuno favorito,
Unas buenas tostadas con huevo revuelto y jamón, así, Señora. muy ricas. La verdad que ahora estoy tomando agua para desayunar, así que... No eres Bueno, cafetera. es que no me gusta el café. No me gusta, ahí fallito. Bueno, no pasa nada. Me Poco a gustará, poco. seguro. Yo creo que en algún momento. Seguro. Ahora mismo estamos encima muy tontos con el Sí, café es de lo que te iba a especialidad decir, y digo. tal. No, sí. Encima mi Estamos hermana, volviendo todos mi hermana se ha baristas. comprado ahora una cafetera de estas que te hace un buen café Buah. y me dice, venga, Pues pruébalo y tal. Vas a pero- caer en ese mundo. No, seguro. Ya te lo voy avisando. Sí. Y en cuanto entres ya no vas a salir. Ya no voy a salir. Bueno, depende. Es que luego el tema del café es un poco complejo, pero bueno. Bien, de momento no eres cafetera, pero el desayuno me gusta. Sí, no, es muy rico, ¿eh? Vale, comida, esta Guille te va a mirar muy de cerca. No. yo Comida que miro por nunca te otro lado. comerías antes de un partido. Comida que nunca me comería Sí. antes de un partido. A ver, hombre, pues una hamburguesa, ¿no? Yo creo, o una pizza. Un cocido. O unas lentejas o algo así. Esa sería matadora. Me he encontrado muchas, ¿eh? De Ya, la no, del por eso, cocido por eso. ya... Lo digo por algo. Ritual prepartido que tengas. No tiene que ver con la Tengo- alimentación, ¿eh? Tengo bastante manías yo, ¿eh? Por Como ejemplo, buena deportista. Por ejemplo, si durante la semana he entrado yo antes del partido siempre voy al baño, ¿vale? Entonces si he entrado como a ese baño, pues entro durante toda la semana a ese mismo baño. Vale. Nada, y luego pues escucho música, caliento ahí en el gimnasio, luego en la pista y poco más. Vale, Eso- perfecto. No eso- son muchas. No, Hay no son algunas, muchas. pero Sí, sí, sí. No son muchas, no son muchas. las hay mucho peores. Me gustaría preguntar, ¿quién es tu referencia a nivel femenino de pádel actualmente? Paulita José María. O sea, siempre lo ha sido y yo creo que siempre lo va a ser. La verdad que cuando estaba aquí en Valladolid, pues la veía y me fijaba mucho en ella. Guille también tuvo la suerte de Yo trabajé trabajar con ella. Es Sí. un auténtico placer, una auténtica profesional. Sí, Así que, sí, la verdad que sí. Y nada, y me fijo mucho en ella. muy bien. Rival más dura con la que no te gusta nada llegar a competir en pista. Ojalá diga Bea. No... Contra Beita no me gusta. No me gusta jugar porque al final somos amigas y no me gusta. Y este año hemos jugado muchas veces en contra y me ha ganado siempre. O sea, hay que decirlo. No, se me hace muy incómodo jugar contra Delphi. Es verdad que está en mi paralelo, pero es una jugadora muy rápida, que está a todos lados, que me fija bien al paralelo. Entonces te diría que lucha mucho. Te diría que contra ella no me gusta jugar. Está difícil la cosa. Sí, está complicada. Pista favorita del circuito. Hombre, voy a tirar para casa, Hombre. aquí en nuestra bonita Plaza Mayor. Me ¿Y duele. otra? Y otra, Acapulco me gusta mucho. Es un estadio gigante y me encanta. Sí, la verdad que es ¿Qué bastante capacidad tiene? Porque en el torneo No lo había sé, mucha gente. No lo sé, ¿eh? pero mucha gente. O sea, Yo creo que 6.000 o 5.000, 6.000 es fácil. por ¿no? ahí, ¿eh? Pero sí, por ahí te diría, pero impresiona. Sí, Al sí, final es una pasada, sí. está ahí como las gradas son muy Sí, sí, altas, son muy- entonces tú desde abajo miras y Qué guay. Sí, muy bien. Pues sí, ahí y la sí que del, cabe- la del Palau impresiona también mucho. La de la semana que viene, ahí en Barcelona. ¿Ciudad donde mejor has comido en torneo? Ciudad donde mejor he comido un torneo. Pues te diría que Málaga, te diría. Hacen un buffet muy bueno. Buen ahí. sitio también para comer Sí. en general. Total, Te diría que Málaga, sí. total. Pues esta yo creo que le va a gustar mucho a la gente. Tema musical o canción favorita que te pongas antes de un torneo. Que te ponga en modo killer, en modo competición. No es mi cantante favorito, pero me gusta mucho la canción de Como si fueras a morir mañana, de Leiva. Temazo, la Sí, verdad. la verdad Buen que tema. o sea, me motiva y me gusta mucho. Buen Claro. tema, me gusta. Una manía que tengas que tu pareja pueda llegar a odiar un poquito. Una manía que tenga que mi pareja pueda llegar a odiar. Aunque no te lo hayan dicho, A ver, ¿eh? no es- ya, claro. no- Que es probable que no te lo hayan dicho, pero que tú digas, soy madre. Por ejemplo, me gusta siempre restar y si nos toca sacar, me gusta siempre que saque mi compañera. Luego, soy muy pesada también
si ha habido un partido antes, ¿vale? Sí. Y han ganado como en ese banquillo, yo tengo que coger ese banquillo 100%. ¿Eso está designado de antes? No. Tú entras Según y entras, eliges. coges. Sí. Y ¿No sí, hay ni sorteo eso ni es. nada o elegís No, de quién entre banquillo no. primero? O sea, de saque sí que hay sorteo, pero de Sí, banquillo no hay nada. Bien, Y- esa es buena manía, ¿eh? Esa me gusta. Sí, eso es bueno. Y alguna, bueno, a lo mejor alguna con alguna equipación, de sentido de, no, con esta, cuando jugamos contra estas, con la negra perdimos, así que hoy de blanco, es Vale. así. Pero bueno, todavía no me han dicho nada y no me han puesto ninguna mala cara. Bueno, ya veremos, a ver. Bien. Y- Vale, pues... Terminamos, sí. ¿no? Iba a decir, ¿hacemos estas dos o acabamos? Dale. Vale, pues si no fueras jugadora de pádel, ¿qué te gustaría haber hecho? ¿O qué te gustaría haberte dedicado? Futbolista. Jugadora de fútbol, sí, futbolista. Vale. Y aparte de futbolista, un sueño deportivo ahora mismo, siendo jugadora de pádel. Jugar un mundial con la absoluta Ujú. y jugar unos Juegos Olímpicos. Ojalá. Ojalá. Sí, ojalá. Eso sería muy top, muy top. ¿Sabes si está ahí el pádel como posibilidad de llegar a ser olímpico? Hombre, a ver, ojalá. O sea, pero yo creo que se tiene que expandir todavía mucho Sí. por muchos países. China, bueno, un poco por ahí. Sí, o sea, al final es un deporte bastante O sea, es hispanohablante. conocido, pero Sí. Mucho Sudamérica, hay mucho en España, España, en Italia. Europa. en Europa hay mucho también, pero Pero bueno, creo que falta- Sí. Estados Unidos, falta Sí, un poco. faltan grandes potencias de... Sí. Y sobre todo, yo creo que se practica, pero falta que lleguen al nivel Sí, que que tenéis lleguen al vosotros. Claro, o sea que- justo. Sí, porque al final hay muchos españoles, muchos argentinos, pero Sí. Sí, pero falta de otros países. ingleses no hay casi. Claro. Ahí chinos sacarles del tampoco. tenis va a estar complicado. Claro, hay que sacarlos del tenis. Pero sí que ha habido, yo sí que me han llegado algún rumorcillo o que se estaba empezando a proponer de No, olímpico, sí, o sí sea, que está sí. empezando a haber propuestas. O sea, está empezando, pero igual. Sí, que falta todavía. Sí, todavía falta. Bueno, quedan 2 años, ¿no? 3. 3 años 3 quedan años para quedan, los siguientes pero juegos. Lo mismo. Va a estar complicado para va a estar estos. complicado. Para estos no, Yo pero creo que lo para estos mismo- no, pero igual para los siguientes, bueno, quién sabe. A ver, yo diría A que el soñar. pádel de los deportes así actuales es de los que están más emergente y de los que más ha crecido. Sí. Claro, pero es lo que dice Guillo, un poco Claro, es es en más- España, en sí. Europa, pero falta todavía. Ahí tiene, poco. yo creo que tiene mucha afición y mucha gente que lo practica y es darle un poco de tiempo. Sí. Pero así que bueno, esperemos que Confiamos, confiamos en que sí. Sí. Y eres joven, así que Sí. llegamos. Ojalá. Sí, sí. Llegamos. Quedan años por delante. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí. Terminamos el episodio por aquí. Muchísimas gracias, Alejandra, por A vosotros. darnos Acompañarnos. una hora de tu vida, que A vosotros, a entendemos que vale oro. Gracias, Héctor. Gracias a vos, sobre todo a ti por venir, por acudir y por regalarnos este rato que me parece que ha sido súper interesante y has contado experiencias que salen un poco de lo que puedes ver por la televisión y de lo que puede conocerte la gente como deportista Sí. cuando te ve los partidos. Ujú. Nada, muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Y nada, a ver si vuelvo. Volverás. Venga, va. Y damos la cuchara de oro, la taza de oro. Como la del Don hormiguero. Miguel. Venga, muchas gracias a Muchas todos. gracias. Nos vemos en próximos episodios y un placer. Hasta otra. Chao.